amigos del canal, espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar en este video hablando sobre narrativa visual. Me parece interesante que veamos los distintos tipos de textos barra imágenes. Ahora les explico de qué se trata. Y vamos a utilizar un gran ejemplo del cómic. Acá tienen una tapita interesante. Ya les cuento de qué se trata. Ojalá lo disfruten conmigo. Me encanta este tema. Es lindísimo para aprender, para comprender las imágenes. Así que vamos juntos. Bueno, como les digo, ya tenemos un primer video sobre narrativa visual con una definición inicial, los componentes, los soportes y las funciones. Otro segundo donde hablamos de personajes, de contextos, de tiempos y les planteo una guía de trabajo para que ustedes puedan componer visualmente considerando la narrativa y puedan evaluar algunas narrativas visuales. Eso en el segundo video. Y ahora en el tercero, como les digo, vamos a ver diferentes tipos de textos visuales. Esto me parece que es lindísimo porque te permite pensar lo narrativo de otro modo, ¿no? Cuando diseñas, cuando compones visualmente, cuando realizas todo tipo de obra que tenga que ver con lo visual. Así que bueno, vamos a ver el contenido. Gracias por estar ahí. Bueno, dijimos que narrativa en general, ustedes saben qué significa narrar. Significa contar, significa relatar acontecimientos, ¿no? Que pueden ser, por supuesto, verídicos o no, pueden ser veraces o no, en fin. Y eso implica un papel de un narrador y de uno o más personajes, ¿no? Y la narración, que la tomamos como base de la lingüística y pasamos un poquito esas categorías para el análisis de los textos visuales, de las imágenes. Entonces, bueno, como siempre, te voy a dejar bibliografía para que profundices y para que amplíes, pero esto te quería decir para recuperar y retomar el tema, ¿no? Es muy importante pensar que la narrativa visual es una manera de plantear un discurso, ¿sí? Un discurso sobre algo es muy importante porque define qué se dice cuando se dice lo que se dice. Un trabalenguas, bueno, ok, vamos a avanzar y lo van a entender. Bueno, primero te pido que leas esta columna que tiene los textos de colores. El primero es narrativa, ¿no? Es una de las formas de la puesta en discurso. El segundo término es discurso. Me parecía importante de este cuadro general mostrarte con color los conceptos que son relevantes para que distingas una palabra de la otra y para que comiences a usarla cuando vas a hablar de diseño, ¿no? Que no simplemente te quedes con las palabras más básicas, sino que empieces a profundizar. Entonces, narrativa es una de las formas de la puesta en discurso que se estructura en torno a un relato. Eso es muy importante, ¿sí? Al comunicar sobre el mundo y nosotros producimos un texto. Y ahora te pido que leas lo que está al costado. Al lado de discurso en amarillo dice, el discurso es toda manifestación espacio-temporal de sentido. Mirá qué bárbaro esta definición de Eliseo Verón, ¿no? Me parece muy importante. Toda manifestación espacio-temporal de sentido. Cuando algo tiene un sentido, ¿sí? Es un discurso y está puesta en un tiempo determinado, esa manifestación, y está puesta en un espacio determinado. Eso es un discurso, ¿sí? Una manifestación espacio-temporal de algún sentido, de algo que tiene un sentido. Y es la forma, el discurso, en que los humanos ponemos los sentidos en circulación, ¿sí? Bien clarito qué es el discurso para no confundir. Y más abajo, la palabra texto es el resultado de la puesta en discurso. Cuando yo pongo en discurso algo, realizo un texto, ¿sí? Ahora existen distintos tipos de textos, los textos escritos, los textos pictóricos, los textos gráficos, podemos decir, o enunciados gráficos, los textos musicales, los fotográficos, los cinematográficos, todos esos son considerados textos en este análisis que estamos haciendo, que te dejo las fuentes, por supuesto, si vos querés profundizar. Pero este primer cuadro es importante para que ubiquemos la narrativa, ¿no? Como una de las formas en las que se pone el discurso a consideración de los demás.
Eso es importante, ¿no? Ese discurso genera un relato, esto lo venimos hablando en los videos anteriores, y ese relato produce un tipo de texto particular, ¿sí? Está bueno decirle texto a este tipo de enunciados porque deben leerse, aunque sea un texto escrito o aunque sea un texto en imágenes, ¿no? Hay que leer imágenes también. Así que bueno, ahí tenés la lógica básica de lo que estamos charlando sobre narrativa. Bueno, y hay diferentes tipos de textos. Por eso en este video vamos a ver este tema con más cuidado y con más ejemplos bien puntuales, ¿no? La lingüística define 5 modalidades de textos, ¿sí? Narrativa, descriptiva, argumentativa, expositiva. Estas son formas, instructiva y a veces se agrega el diálogo. Entonces, si ves el cuadro rojo que está ahí arriba, vas a ver que hay distintos tipos de textos escritos y también visuales, en el sentido de las imágenes, que vamos a ver ejemplos, ¿no? Estos distintos tipos de textos que te detallo acá arriba los vamos a ver puntualmente. Narración, descripción, argumentación, información, exposición, explicación, instrucción y diálogo. ¿Te parece que todo es lo mismo? No, no es todo lo mismo y ya vamos a ver algunas diferencias. Ahora, estas estructuras para entender cómo nos comunicamos y cómo narramos no son puras. Ustedes saben que siempre que yo les digo, esta es una categoría que estudiamos, es muy posible que las categorías se combinen en algún enunciado, ¿no? Que las cosas no sean absolutamente puras. Ahora, cuando querés evaluar una narrativa, por ejemplo, visual, pensás en cuál es la estructura dominante y decís, esta imagen, por ejemplo, es muy narrativa, es mucho más narrativa que descriptiva, ¿no? Entonces, esa es la estructura dominante, la superestructura con la cual denominamos un texto. Esto quiere decir que cuando quiero explicar que la imagen que yo estoy realizando es un tipo de imagen particular, tomo lo más fuerte de esa imagen. Si lo más fuerte es la narración, bueno, le decimos narrativa con algunos elementos descriptivos, por ejemplo. Vamos a ver esas diferencias. Pero esto es lo primero que me parece importante que te quede claro, los tipos de textos que podemos tener. Bueno, cuando hablamos del tipo 1, de las imágenes como textos narrativos, ¿no? Ahí tenés la clave. ¿Qué hacen estas imágenes? Me cuentan qué sucede, ¿sí? Si la imagen te está contando qué sucede, es una imagen narrativa, ¿sí? Veamos ejemplos, por supuesto, como siempre te digo, pero bueno, acá te pongo el detalle. Las imágenes narrativas cuentan hechos, que pueden ser reales o ficticios, ¿no? A esta altura con la inteligencia artificial tenemos mucho de eso. Estos hechos han sido vividos por los personajes, como siempre te digo, en un espacio y un tiempo, y hay un narrador que cuenta estos hechos de una manera particular. ¿Sí? El pintor, el fotógrafo, el diseñador ha armado este enunciado que cuenta un hecho. ¿Sí? Es la forma del discurso narrativo, el relato. El relato, ¿sí?, de un hecho es narrativo. ¿Sí? Para que haya relato, para que un texto sea narrativo, es fundamental que algo suceda. Y esto es importante, estos ítems que tenés acá, ¿sí? Que haya un cambio de una situación a otra, que haya una transformación, un antes y un después, un principio y un final. Si no hay alguno de estos elementos, no es una narración. Así que acá está fácil que vos lo comprendas, ¿no? Y obviamente que el factor tiempo es súper importante, ¿no? Una única imagen puede relatar, puede narrar un poco, depende de cómo sea la imagen, lo podemos ver, pero realmente cuando hay dos imágenes es cuando podemos decir que surge el relato o la narrativa, ¿no? Ahora, hay algunas imágenes, como te digo, que son sumamente narrativas en una sola. Bueno, ya lo vamos a ver también. Pero en general, los relatos se producen cuando tenés más de una imagen. Bueno, vamos a ver un súper ejemplo que tengo por acá y que me parece muy lindo comentarles, porque, bueno, es un clásico, ¿no? Esto que les estoy mostrando acá, que les fotografié, es la novela gráfica de La muerte de Superman, ¿sí? Esta es una publicación muy interesante que marcó un antes y después, porque realmente que un superhéroe muera es una cosa muy fuerte para el universo de Marvel, pero también es muy fuerte conceptualmente y es muy fuerte cómo ha sido graficada, ¿no? Entonces,
Te la voy a mostrar, te voy a mostrar algunos ejemplos de allí, no toda la novela gráfica para que vos eventualmente la veas, pero bueno, el nombre te lo dice todo. Se trata de la muerte de Superman, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver imágenes que son textos narrativos, ¿no? Que en el caso de la literatura son cuentos, novelas, crónicas periodísticas, todo eso cuenta, ¿no? Los policiales, el cine comercial también te cuenta historias, la ficción televisiva, las plataformas, lo que ves allí son historias. Y toda la vida nos han gustado e interesado las historias. Hoy puede ser que vos escuches hablar mucho del storytelling, o sea, como estrategia contar una historia. Eso sigue siendo una estrategia eterna porque a los humanos nos interesa mucho el tema de las historias, ¿no? Y bueno, también puede ser un texto narrativo, lo que me cuente una persona caminando, una amiga que me va contando una historia, eso también es un texto narrativo, ¿no? Pero vamos a ver estos ejemplos de imágenes para que comprendas ese pasaje de la literatura a la imagen. Bueno, acá te muestro. Mirá qué bárbara estos dos cuadraditos que inician esta novela gráfica, ¿no? Entonces, acordate, las imágenes narrativas o textos narrativos cuentan qué sucede. Por ejemplo, esta imagen muestra, describe una acción, un golpe, ¿sí? En el primer cuadro tengo un primer golpe, en el segundo cuadro tengo un segundo golpe de un puño, ¿no? Y aparece la idea de temporalidad. Hay un antes y un después. Primero dio un golpe, después dio otro golpe. Por lo tanto, en estos dos cuadraditos del cómic, yo tengo un relato, ¿sí? Un texto que narra y tengo un relato que me marca un antes y un después. Seguimos viendo y acá te muestro cómo abre esta novela gráfica. Esta novela gráfica abre con la presentación de Doomsday. Doomsday es, bueno, este tremendo personaje que va a crear el enorme problema de la muerte de Superman, ¿no? Doomsday está creado en sí mismo para eliminar la vida, ¿sí? Y fíjate cómo trabajan el relato con todos los cuadrados, que en este caso son rectangulitos del cómic, marcándote cómo hay un antes y un después, ¿no? El primer golpe, el segundo golpe, mira cómo va mutando ese puño, se va haciendo más grande, cómo crece la tipografía, ¿sí? Del rotulado. Acordate que tenemos un hermoso video en el canal sobre rotulación, con un grande de la rotulación que se llama Lucas Gattoni, así que acordate de ver ese video. Entonces, fíjate la tipografía, cómo se va ampliando cuadro a cuadro y va planteando un relato, ¿no? Una narrativa visual. Hasta que en el cuarto cuadro, bueno, ya empieza a ceder esta puerta de hierro y hace su ruidito, ¿no? Empieza a hacer crang. Bueno, esto es un relato visual claramente, ¿no? Que tiene un antes y un después, tiene un paso a paso también, y tiene inicialmente, en vez de que te presenten a Superman, que ya lo conoces, lo que vas a conocer es a Doomsday. Y te van a dar aquí una idea con el relato visual de quién es Doomsday y qué poderes tiene. Bueno, la primera imagen de un golpe es una descripción del presente y se convierte en un relato con otro golpe y otro, como te vengo diciendo, ¿no? Hasta que la puerta empieza a ceder. Arriba el inicio, abajo el final. Fíjate cómo está armado según la lectura occidental, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Esta acción de golpear estaba expuesta en el primer cuadro, pero esta acción podría resolverse de diferentes maneras. Sin embargo, aparece otro cuadro con otro golpe y otro cuadro con otro golpe, ¿no? Solo cuando la acción se desarrolla desde una situación inicial a una final, podemos decir que estamos frente a un relato. Así que esto es un relato, no es una viñeta única, sino que es un cuento, es una narración visual. Bueno, continúa, y mira cómo continúa, es increíble, es increíble. Yo acá saqué fotografías de la primera parte para que vos lo valores conmigo porque es increíble, ¿no? Acá tenés cómo te empieza a mostrar, como te mostré recién, pero continúa el relato y continúan los tremendos golpes del personaje, ¿no? Y sigue golpeando y golpeando y golpeando, y a medida que va golpeando,
se va acercando más el puño, vos podés ver los detalles de este puño tan tremendo, ¿sí? Cómo se van destruyendo los detalles, fíjate cómo se destruye el guante, cómo son esos golpes, y aparecen unas estructuras óseas que le salen de los nudillos, y crece la tipografía del rotulado. Entonces, también es interesante cómo el relato se construye con la repetición como recurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya te va planteando que este personaje no tiene límites, no tiene límites en su fuerza y en su interés en destruir, ¿no? Y acá sigue, sigue y va cediendo más todavía la puerta. Bueno, seguís y continúa otra página más de la muestra de cómo va a romper esa puerta golpe a golpe, ¿no? Esta repetición, esta progresiva destrucción de la puerta, del muro y del guante son el relato, ¿no? Qué interesante cómo se les ocurre marcarte esa fuerza, que si vos lo vieras una sola vez al puño no sentirías esta cuestión, ¿no? Esta búsqueda de mostrarte el poderío del personaje con la repetición es muy buenísimo, muy, muy bueno como recurso. Bueno, acá ves toda la secuencia, ¿no? Se presenta primero el personaje y yo tengo entonces una repetición de golpes a lo largo de 16 cuadros. Fíjate qué bárbaro cómo eso está pensado. Eso quiere decir que un relato tiene una trama, tiene un esquema con el cual se trabaja, ¿no? No es cualquier cosa, sino que está a propósito realizado ese relato de esta manera, ¿no? La fuerza, la repetición. Y después sigue y vos empezás a ver un paisaje en donde suenan los golpes del personaje y los pájaros se vuelan, por ejemplo, ¿no? Se asustan, empiezan a moverse las piedras, empieza a notarse que huyen los animales. Entonces, lo que me están diciendo acá es que la fuerza destructiva de este personaje es contra la naturaleza y contra todo. Es capaz de romper la naturaleza de una manera increíble. Fíjate el puño hacia arriba. Todo esto es relato visual, ¿sí? Es toda una narración sobre el poder de un personaje. Bueno, acá te voy a interrumpir con un detalle, que es un aporte que voy a tomar de una clase en la que estuve invitada con el profe Máximo Marul de Rosario, Argentina. Fue el 9 de mayo y gracias por esta invitación. Estuvimos con los estudiantes ahí hablando de construcción de narrativas visuales. Entonces me gusta recuperar esto, agradecer y también de paso recuperar un detalle que yo fotografié en esa clase, ¿no? Acá dice el profe Máximo Marul en su clase, tomando de Timothy Samara, dice el siguiente texto: el impulso narrativo aumenta exponencialmente hasta el punto de que los espectadores adaptarán cualquier contenido semántico de imágenes sucesivas en esa secuencia para relacionarlo con el contenido anterior, incluso si los detalles de la imagen posterior contradicen empíricamente a las primeras imágenes. Esto es bien interesante, esto es Gestalt puro. Vos pensá que, como siempre te decimos, tenemos un video de Gestalt, tenemos dos que son bien interesantes, pero si vos tenés una imagen y después tenés otra, uno busca la relación entre ambas imágenes, aunque no tengan ninguna relación directa, ¿sí? Uno tiende a construir relatos. Ojo, porque esto se aplica a la vida, ¿no? Ojo con sacar conclusiones de cosas que vos ves. Bueno, aplica todo lo que vemos de diseño a tu vida, porque es así. Uno ve una imagen y después ve otra y quiere unirlas de algún modo. Y a veces las uniones son arbitrarias o son caprichosas, ¿no? Pero bueno, esa es una tendencia. Y cuando diseñas tenés que saberlo, que si vos le pones a una persona una imagen y después otra, va a tratar de buscar la unión entre ambas y la lógica entre ambas. Genial este aporte. Gracias, gracias por esa invitación. Un abrazo a todos los estudiantes de Máximo y a todos los que estén por ahí. Y seguimos. Bueno, la fuerza destructiva que te venía contando del personaje, ¿sí? Se nota en en estos dos cuadritos, donde realmente ya es exagerada la fuerza destructiva, ¿no? Y además, fíjate el contraste que utilizan. Esto es un relato, ¿sí? Esta imagen muestra y describe una acción donde el personaje tiene un pequeño pajarito que apenas le habla, ¿sí?
y lo sostiene en su mano, y a continuación está la muerte del pajarito, simplemente cerrando el puño, el personaje lo destroza al pajarito, ¿sí? Y entonces ahí aparece la idea de temporalidad, el antes y el después, lo primero que sucede y el final, que vos, en este caso, es súper inesperado, ¿no? Entonces, esto es un relato y esto es un texto narrativo visual, ¿sí? Es interesante que lo retengas para ver la diferencia con otro tipo de textos narrativos que incluyen más descripciones, etc. Esto es una imagen como texto narrativo, ¿sí? Que te cuenta qué sucede. Bueno, en la historia Superman se lanza contra Doomsday, ¿no? Para proteger a su mujer, a Luis, y rompe el cuello del villano, pero es apuñalado y muere en los brazos de Luis. Vos ya debes conocer la historia, no te la estoy spoileando, además el título es muy claro, dice la muerte de Superman, ¿no? El relato, fíjate cómo algunos cuadros te incluyo, sigue anclado fuertemente en el puño también de Doomsday. Fíjate la fuerza de ese puño, la fuerza de esta imagen, en el momento en que le pega fuertemente a Superman, ¿no? Bueno, veamos entonces ahora otro tipo de texto descriptivo, otro tipo de imagen descriptiva. ¿Qué es una imagen descriptiva? Es una imagen que te cuenta cómo es algo. Eso es distinto, ¿no? Depende del espacio cómo es algo, ¿sí? Te presenta una imagen estática de cómo es o ha sido algo. Puede ser una persona, un objeto, un lugar. Puede ser algo que exista o no, siempre, ¿no? O puede ser un mix de cosas que existen con otras que son fantasía. Pero si vos ves una imagen descriptiva, estás viendo algo que te explica cómo es tal cosa, ¿sí? Puede ser desde un texto literario que describe una persona, por ejemplo, un retrato descriptivo, ¿sí? Hasta un folleto turístico o un manual de producto que te describe cómo es tal o cual cosa. Ahí vamos a ver ejemplos de este tipo de imágenes. Bueno, fíjate, esto es una imagen descriptiva, mucho más descriptiva que narrativa. Acá yo tengo la descripción de lo que fue esta explosión tan tremenda, ¿no? Y han utilizado los personajes pequeñitos allá abajo para que con el cambio escalar, que tenemos un video en el canal sobre cambio escalar, con el cambio de escala vos notes el tamaño de la explosión. Entonces la descripción de cómo fue una explosión es lo que te muestra esta imagen, que es predominantemente descriptiva. Me cuenta cómo es algo, ¿no es cierto? Eso es importante. Acá tenemos otra imagen del mismo cómic, también descriptiva de la explosión. Fíjate, otra toma, ¿no? Desde otro punto de vista, cómo es esta explosión. Me está contando cómo es algo, por eso es una imagen descriptiva. Bueno, vamos a la 3. Imágenes o textos argumentativos, ¿sí? Esta sería la tercera estructura que te propongo para pensar la narrativa, ¿sí? Estas imágenes argumentativas exponen y defienden algo, ¿sí? O no lo defienden, pero lo que hacen es argumentar razones a favor o en contra para convencer al destinatario de alguna cosa, ¿sí? Por ejemplo, en el tema literario tenemos la crítica de cine, donde se ponen razones por las cuales algo es bueno o malo, un ensayo sobre un tema, los documentales, que a veces te ayudan a comprender las razones para bien o para mal de determinada cosa. Las publicidades te otorgan razones, argumentos para que vos compres ese producto, etc. Así que el tercero son textos argumentativos o imágenes argumentativas. Mira acá una imagen argumentativa bien clara. Es una publicidad que te indica que este detergente equivale a otros dos, ¿sí? Más claro, imposible. Lo que te digo que veas acá, en este enunciado visual, que es muy interesante, fíjate cómo han invertido el orden. Ponen primero el producto a publicitar y después a los dos cualquiera, ¿no? Que debe ser la competencia, por ejemplo. Pero no ponen la ecuación al revés, no ponen los dos amarillos sumados dan el blanco, no, lo hacen al revés. Fíjate siempre el orden de las cosas en una imagen, porque el orden marca jerarquías, ¿sí? Y es muy importante que primero esté el que tenés que comprar y después están los XX que desconozco cuáles son, pero bueno, dos equivalen a uno muy bueno.
¿no? Esto es lo que te quieren decir, esta imagen argumentativa, te está dando un argumento visual. Bueno, acá tenés otra. Esto es muy común en productos de limpieza, ¿sí? Lo van a encontrar seguido. Máximo poder desengrasante, más fácil y rápido, y te doy argumentos. Argumentos por los cuales yo tengo que usar ese producto, ¿no? Y te los muestro, te hago un montaje visual para que vos veas que en 3 pasos y nada más, vos vas a poder tener un mayor resultado fácil y rápido. Son argumentos y esta es una imagen argumentativa. Bueno, como te digo, en jabones, este argumento es que con este producto yo voy a tener más blanca la camisa. Obviamente que es una exageración, pero bueno, la publicidad muchas veces exagera y todos lo sabemos, ¿sí? Entonces, imágenes argumentativas que te exponen las razones, ¿sí? Para defender algo o para posicionar algo, por ejemplo. Bueno, acá tenemos otro caso de imagen argumentativa. Esto fue un documental que se llamaba Super Size Me y bueno, un personaje que dirigió también esta película, este documental, se hizo famoso porque decidió ver cómo impactaba en sus valores y en su físico el hecho de comer solamente hamburguesas, ¿no? Bueno, hizo ese experimento, no te lo voy a spoilear, si querés lo ves, pero ahí tenés una exposición y una defensa o ataque a algo, ¿no? Es argumentativo totalmente. Bueno, y acá te voy a poner las otras categorías para que vos comprendas la diferencia. El punto 4 es los tipos de imágenes o textos informativos, expositivos o explicativos. Esto es importante, veamos la diferencia, ¿no? Se explica un tema con supuesta neutralidad u objetividad. Eso es importante, ¿sí? Cuando vos hablas de que vas a argumentar, informar, exponiendo y explicando, hay una búsqueda de la neutralidad. Nadie es 100% objetivo, ya lo sabemos, todos hablamos desde un lugar, desde nuestras creencias, desde nuestras ideas, pero bueno, esta es la pretensión de las imágenes y de los textos que son informativos, expositivos o explicativos, ¿no? La diferencia entre exponer y convencer es vidriosa. Quiero decir, yo puedo exponer una idea y a la vez querer convencerte, eso ya lo sabemos. A veces se explica o expone con narrativa o con descripción. Bueno, por eso te decía en el inicio que estas categorías, estas estructuras para pensar la narrativa no son rígidas y se combinan. A veces es difícil encontrar el límite entre estar exponiendo y estar convenciendo a alguien. Bueno, eso ya lo veremos. Pero es interesante la sutileza del pensamiento, ¿no? La sutileza de las ideas, que vos puedas notar hasta dónde una cosa es una cosa y es otra, ¿sí? Para que vos puedas hacer mejor tus trabajos y por supuesto, bueno, convencer mejor a quienes van a tenerlos en sus manos, ¿no? Quiero decir, ¿por qué aprendemos todas estas categorías de narrativa? ¿Por qué estamos tratando de aprender a pensar las imágenes? Para poder manejarlas mejor. Bueno, el número 5 son imágenes o textos instructivos. Y acá son imágenes que se organizan para explicarte cómo deben realizarse ciertas cosas, ¿no? Un paso a paso que narra cómo va a ser eso en el futuro. Por ejemplo, yo te enseño paso a paso cómo construir una casita de perro. Bueno, la casita va a quedar así. Es una narración, pero es una narración distinta porque es a futuro. Yo no te estoy contando cómo quedó la casita, sino que te estoy diciendo cómo va a quedar. Eso es un texto o una imagen instructiva, ¿sí? Que va narrando el futuro, ¿sí? O un futuro construido con algo, ¿sí? Y el número 6 son las imágenes o textos dialogados. Eso es más extraño de encontrar en imágenes, pero bueno, vamos a intentar con una. En general estamos hablando de conversaciones escritas donde se ven los textos de los personajes, ¿no? ¿Qué dijo cada uno? Bueno, esto se suele ver en textos narrativos, donde hay un diálogo. Veamos un poquito ejemplos de estas categorías. Bueno, vamos a ver en este ejemplo, que es un dibujo técnico de un motor, que conviven dos categorías de las que estudiamos antes en narrativa visual. Imágenes del tipo de la descripción, que me cuentan cómo es el motor, y también esto puede considerarse una imagen informativa, expositiva o explicativa. Es todas esas cosas a la vez. Por eso te decía
que estas estructuras o categorías para pensar la narrativa no son rígidas, ¿sí? Y pueden aplicarse a distintas imágenes de distinto modo, y eso es lo que me parece interesante que razones. Veamos, por ejemplo, en el caso de imágenes o textos instructivos, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es una instrucción para aprender a bailar salsa. Más claro, imposible. Paso 1, paso 2, ¿cómo tengo que poner, ¿no es cierto?, mis pies para poder bailar salsa? Eso me encanta. Mi abuela aprendió a bailar salsa y aprendió a bailar con unas suelitas en el piso, y esto es histórico y sigue existiendo. Es una instrucción. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, muy clarita, ¿sí? Bueno, imágenes, textos dialogados. Y acá me animé a poner una imagen de un dibujante que es muy inteligente y es muy divertido lo que plantea siempre, que se llama Tute, ¿sí? El gran hijo de Caloi, del gran Caloi. Y acá, por ejemplo, yo digo, bueno, esta viñeta, este dibujito, sin esos globos de diálogo no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces podríamos decir que esta es una imagen dialogada entre comillas, porque él le dice, ¿qué vas a pedir? No sé, ¿dónde estamos? O sea que evidentemente sin esos globos de texto esto no se comprendería y no tendría sentido, ¿no? Es una hermosa crítica a nuestro uso enloquecido de pantallas. Así que bueno, acá tenés un ejemplo un poco risueño de qué sería una imagen dialogada, entre comillas. Bueno, acá tenés el cuadro general que siempre te hago, podés sacar una fotito. Son muy hermosas estas estructuras para comprenderlas, pensar que se pueden combinar, ¿sí? Pensar que si una imagen es más narrativa que descriptiva, vos podés empezar diciendo que la estructura dominante de esta imagen es la narrativa, ¿sí? Y después podrías decir que tiene elementos argumentativos o elementos descriptivos. Todo esto para que vos, cuando hables de una imagen, tengas, por supuesto, más contenido para ofrecer, y además vos mismo te preguntes, ¿qué es esta imagen, no? ¿Qué imagen estoy generando? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Qué me conviene hacer? Siempre pensando en ese sentido. Bueno, sacale foto a esta super pantallita que te hace el recuento de estas estructuras o tipos de textos e imágenes, ¿sí? Bueno, y acá mirá, tenemos un ejemplo de una imagen que es una infografía, ¿no? Ahí abajo están la referencia. Y esta infografía te habla sobre cómo bailar y entender la cueca, zapateo a zapateo. Y entonces, ¿qué tenés? Tenés una imagen como una instrucción, paso por paso, de cómo bailar la cueca. Tenés una narración, hay un poquito de narración con las personas, primero una cosa, después la otra, ¿no? Los movimientos. También hay información sobre en qué lugares se baila la cueca, por ejemplo. Y también, por supuesto, hay una descripción, como te venía diciendo. Entonces, fíjate cómo conviven varias estructuras en esta narrativa visual. Así que me encanta que vos puedas ver esto de una manera más amplia. Y acá te voy a presentar dos imágenes para seguir y ya ir terminando con este ejemplo magnífico, ¿sí? Saludos, Lucas Gattoni. Gracias, gracias por esa hermosa conversación que tuvimos. Y bueno, te voy a presentar esta primera imagen del hermoso beso previo a la muerte de Superman, y decime abajo del video cómo describirías esta imagen. Acá te pongo las estructuras para que vos uses y vayas pensando. Toma nota y escribime abajo del video. La imagen 1 la describo según la narrativa visual y los tipos de narrativa visual de tal modo y por qué. Así que contame cómo ves esta imagen y por qué me va a encantar este intercambio. Y lo mismo la imagen 2, que no podía faltar, que es, bueno, el cierre de esta novela gráfica donde ves a Superman ya muerto, con ella llorando. Fíjate que siempre hay alguien sacando una fotografía en algún lado. Eso es muy interesante, ¿no? La presencia de los medios en los cómics. Y bueno, contame cómo describirías esta imagen, que es la número 2, abajo del video. Aclárame bien, imagen 1, imagen 2, para que yo pueda entender a qué te referís y podamos hacer un diálogo más nutrido y divertido abajo del video sobre narrativa visual. Bueno, ojalá te guste y te divierta este tema, que es bien interesante, sobre cómo leer imágenes, ¿no? Todo esto nos sirve para leer imágenes y para crearlas en todo sentido.
Bueno, únete al canal si quieres ser miembro, únete a este grupo hermoso que me ayuda y colabora para que puedas seguir con el canal. Acá te dejo bibliografía ampliada sobre narrativa. Y si querés comprar, por supuesto, el cuaderno para diseñar o la casita roja, te voy a dejar el link abajo de Amazon. Y todo lo que puedas aportar, ya sabes, es bienvenido para poder continuar con este canal que es un enorme esfuerzo y también una enorme alegría cotidiana. Gracias por estar ahí. Suscríbete, toca la campanita y bueno, espero tus comentarios y likes. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.